Por aquí tenemos todavía a varias personas en sala de espera, así que vamos a darles un minuto más a todos aquellos que están todavía intentando ingresar para comenzar ya con la sesión del día. Muy bien, buena tarde para quienes van llegando por allí. Vamos a dar un minuto más porque todavía hay varias personas que están tratando de ingresar y ya, ya comenzamos. Les cuento que esta semana, creo que fue esta semana, o fue la pasada, no recuerdo si fue esta o la anterior, pero estuve en el campus en estos días y, y bueno, todavía se ve que le falta trabajo al campus. La facultad está ya trabajando bastante, digamos, con bastante normalidad en su edificio central, en el S7. Pude pasar por el S12, que es donde ustedes reciben clases normalmente, que está entero. Está entero el edificio, pero hay otras áreas en las cuales sí todavía se nota que falta trabajo. Sobre todo en áreas donde la vegetación ha crecido mucho. Bueno, ustedes, la mayoría, no sé si ustedes conocen el campus realmente, pero el campus tiene un periférico, un anillo periférico que le da entrada y salida tanto por la petapa como por el periférico, justamente. Entonces, todavía hay ciertas áreas del periférico que no se han limpiado de maleza y sí se ve bastante todavía bastante abandonado. Pero ya en otras facultades sí pude ver, por ejemplo, que se han retomado los trabajos de jardinería y demás. Entonces, aunque todavía le falta, yo creo que estamos cerca de volver a la presencialidad. No, no tengo datos, en realidad yo no tengo datos de cuándo se vaya a volver o no, pero supongo que si por algún motivo no es este semestre, que es una posibilidad, sí es obligado y seguro que el próximo año, el primer semestre, ya lo llevarán ustedes de forma presencial. Muy bien, vamos a ver, me quedan algunas personas por aquí y la coordinación. Bueno, damos inicio entonces con la sesión del día. La clase pasada nos habíamos quedado platicando acerca de los tipos de juicio y les decía yo, por favor, tengan ustedes en mucha concentración al momento de abordar estos contenidos y deben aprenderse la tabla de la forma más memorística posible. No porque el punto clave sea la memorización del contenido, sino porque son datos que son importantes al momento de hacer operaciones lógicas. Tienen que tener claro, por supuesto, de dónde viene cada uno de los elementos o cada uno de los tipos de juicio, pero para efectos de practicidad nos funciona bastante bien que ustedes sepan de memoria qué significa el juicio A, qué significa el juicio E, qué significa el juicio I y qué significa el juicio O. Hoy vamos a hacer dos ejercicios más relacionados con juicios y su identificación directa con argumentos, pero antes de ello quiero que abordemos un contenido más y es el tema de las distribuciones al momento de hablar de los tipos de juicio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de distribución en lógica? La distribución no es otra cosa más que la alusión que está haciendo un juicio a la totalidad o a la parcialidad de un concepto. Vamos, voy a seguir avanzando porque habíamos avanzado ya bastante
a partir de esta diapositiva, pero quiero llegar justamente a donde habíamos aquí. Toda proposición categórica alude siempre a la extensión de los conceptos que contiene. Y esto es a lo cual llamamos justamente distribución. ¿Por qué es importante? Porque así como ya ven ustedes que el cuantificador nos va a hablar acerca de si está aludida toda la extensión del concepto o solo una parte, pues es el mismo cuantificador el que contará o el que contendrá la característica de la distribución en el juicio. ¿A qué se refiere puntualmente? Justamente se va a referir a eso, a la extensión. En algunos casos, el concepto aludido se referirá a todos los elementos que el concepto puede contener y en otros casos se referirá únicamente a una parte. Sí, a esto ya lo hemos determinado como una universalidad o una parcialidad, pero en general, más allá de la característica de lo particular o lo universal, eso es a lo que llamamos distribución. La distribución entonces es la alusión que se hace de un concepto, sea este en toda su extensión o únicamente en una parte. La clave está, la clave está en que esto también es un punto de lectura es un punto de lectura del juicio, es un elemento a tomar en cuenta al momento de dar solución a un ejercicio que tenga que ver con juicios. Entonces, para no decir, este es un cuantificador que nos habla de una universalidad o este es un cuantificador que nos habla de una parcialidad, diremos que los elementos dentro del juicio están distribuidos o no están distribuidos. Entonces, cuando hacemos alusión a la totalidad de elementos de un concepto, diremos que el concepto está distribuido. Y cuando por el contrario no está aludida toda la extensión del concepto, diremos que éste no está distribuido. Aquí, en las siguientes diapositivas, voy a contarles un poco con gráficos cómo es que esto funciona y los va a ayudar y las va a ayudar a terminar de comprender aquello que veíamos justamente cuando hablábamos de la extensión y la comprensión de los conceptos. Vean, lo estamos dejando ingresar a una persona más. Vean entonces, fíjense bien, aquí esto está para que ustedes lo tengan. Cuando el concepto está aludido en toda su extensión, está distribuido, y cuando el concepto solo está aludido en una parte, diremos que no lo está. ¿Cómo es que esto funciona? Vean, vamos otra vez con un ejemplo sencillo. Si yo digo, solo me voy a poner los lentes porque si no, ya no reconozco ni siquiera qué es lo que yo mismo acabo de escribir. Si yo digo, todo animal es ser vivo, esto representa un juicio A. Todo S es P. Para entender la relación de distribuciones, para entender la relación de distribuciones, tenemos que entender tanto al sujeto S como como el predicado P, al concepto S como al concepto P, como dos círculos. Entonces, si yo digo que todo S es P, ¿qué es lo que estoy haciendo al momento de graficarlo o cómo puedo representarlo de forma gráfica? Si el concepto P es esta circunferencia naranja, entonces al aludirlo en toda su extensión al concepto S, significa que todo el concepto S cabe dentro del concepto P. Si se fijan bien, vamos a ver, si se fijan bien entonces, es justo lo que tratamos de hacer. Si hacemos un asurado muy al estilo temático o de teoría de conjuntos, pues es esto lo que tenemos como resultado. Todo lo que representa el concepto S está contenido dentro de lo que representa el concepto P. Por ende, en este caso, podríamos decir que el concepto S está distribuido. ¿Por qué? Porque toda su extensión está aludida a ser objeto
de lo que se trata de decir de él. Ok, pero ¿qué sucede entonces con los otros tipos de juicio? Veamos. Si por el contrario tenemos este otro juicio, ningún marciano es terrícola. Tenemos dos conceptos, el concepto marciano y el concepto terrícola, pero estamos diciendo que ningún marciano, ningún concepto S, ningún S, es lo que se trata de decir de él. Lo que estamos diciendo es que ningún marciano es justamente la característica terrícola que está contenida en el concepto 2. Es un tipo de juicio E. ¿Por qué? Porque nos lo dice muy claramente. Ningún S es P. Y como ningún S es P, lo que estamos haciendo es negando la conexión entre ambos conceptos, entre ambos elementos del juicio. Si lo viéramos también graficado como en forma de círculo, lo veríamos de esta forma, con dos esferas, dos circunferencias, perdón, que no se tocan. ¿Por qué? Porque no hay punto de contacto, no hay lugar común entre ambos. Ningún S es P. ¿Y qué sucede entonces? Que ambos conceptos también están distribuidos. ¿Por qué? Porque están excluidos ambos en la totalidad de sus extensiones. Donde se pone un poco más interesante es justamente con las particularidades. Vean, si en vez de eso decimos algún gato es negro. ¿Qué quiere decir esto? Primero es un juicio particular, es un juicio y algún S es P. Algún S es P. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tenemos nuestros círculos de colores que representan a ambos conceptos, lo que estamos viendo en realidad es que sí hay un punto de contacto, porque en esta parte estoy moviendo el concepto gato y en esta otra estoy moviendo el concepto negro. En algún punto, ambos se entrelazan, ¿no? Y ahí es donde encontramos la relación de todos los elementos que conforman el concepto gato y de todos los elementos que conforman el concepto negro. En algún punto, alguna parte de ellos será lo que decimos justamente de ese concepto. Alguna parte del concepto gato será efectivamente parte también del concepto negro. Entonces tenemos un punto de contacto. La pregunta es, en este caso, ¿se alude a la totalidad del concepto gato? No. ¿Se alude a la totalidad del concepto negro? Tampoco. Entonces, en este caso, ninguno de los dos conceptos estará distribuido, porque ninguno de los dos conceptos como tal está aludido en toda su extensión. Y lo mismo va a suceder con el juicio particular negativo. El juicio O. Algún perro no es blanco. Algún perro no es blanco. La misma estrategia. Tenemos por un lado al concepto perro y tenemos por el otro al concepto blanco. Sabemos que se entrecruzan en algún momento, porque efectivamente habrá perros que sean blancos. Pero en este concepto, no nos estamos refiriendo, no nos estamos refiriendo a, el, a aquellos perros que sí son blancos, no a los que se comen. No nos estamos refiriendo a aquellos que se conectan, sino por el contrario, nos estamos refiriendo a aquellos que no están conectados con el otro concepto. Por ende,
en el espectro, estamos hablando de estos elementos que están acá. ¿Por qué? Porque en esta parte, están contenidos todos aquellos elementos que conforman el concepto perro, que no son el concepto blanco. Pero aquí en el medio están aquellos perros o aquellos elementos del concepto que sí cumplen con las características. Por ende, ellos han quedado fuera. En este caso, entonces, ¿qué sucede? Tenemos por un lado, la alusión al concepto perro que no se distribuye, por supuesto, porque no está aludido en toda su extensión. Pero por el otro lado, decimos que no es blanco. Todo el concepto blanco está justamente fuera también del juicio y por ende en este caso sí se distribuye. Vamos de nuevo para que lo tengan más claro. Vean, la distribución se refiere justamente a la alusión que hacemos de los elementos dentro de un juicio. En algunos casos podemos distribuir un concepto aludiendo a todos sus elementos o podemos no distribuirlo dejando fuera algunos de sus elementos, pero incluyendo otros, por supuesto. O sea, cuando solo una parte no está aludida. En algunos casos, veremos justamente que todos los elementos de un concepto están justamente contenidos dentro del juicio. Cuando esto sucede, decimos que el concepto está distribuido, como en este caso o como en este caso, porque todos están aludidos, pero por exclusión ambos. En otros momentos veremos que no. Al contrario, no todos los elementos del concepto se aluden al momento de dar el juicio, como en este caso, en el cual solo estamos hablando de una parte de ambos. Al igual que con los juicios, para ustedes esto es una ventaja. Resulta que las combinaciones entre distribución y no distribución relacionadas con los cuatro tipos de juicios, el juicio A, el juicio E, el juicio I y el juicio O, son limitadas y solo permiten una combinación por juicio. Por ende, eso significa que esto también es una tabla. Y la tabla de distribuciones es otra cosa que deben ustedes tener aprendida de memoria. Me interesa mucho que sepan de dónde sale, sí, que entiendan que es alusión y no alusión, que solo es una parte, que es la parte que se conecta con el otro, sí. Pero también es importante para ustedes que lo tengan de memoria. Y en este caso, la tabla de distribuciones es esta. El juicio A, el juicio A siempre va a tener esta fórmula. El sujeto estará distribuido y el predicado no estará distribuido. El juicio E. El sujeto siempre estará distribuido y el predicado siempre estará distribuido. En este caso, por exclusión. En el juicio I, el sujeto no estará distribuido y el predicado tampoco estará distribuido. Y en el juicio O, el sujeto no estará distribuido y el predicado sí lo estará por exclusión. Fíjense bien. Volvamos acá. Juicio A, S distribuido, P no distribuido. Juicio E, S distribuido, P distribuido. Juicio I, S no distribuido, P no distribuido. Y juicio O, S no distribuido y P distribuido. Por favor, ahora que tienen tiempo,
copien esta tabla. No le saquen foto, no le tomen captura, cópienla a mano. De entrada, cópienla a mano. Ya después tendrán ustedes las diapositivas y todo estará bien y podrán tenerlo en diferente forma, pero en principio, por favor, copien esto en el cuaderno, ténganlo allí a mano. Les voy a dar 2 minutos para que puedan copiar esto, por favor, y después hacemos 2 ejercicios. Muy bien, si ya lo tienen, levantan la mano, por favor. Muy bien, gracias. Por aquí hay algo interesante que me preguntan. Me preguntan si la P siempre será el juicio del concepto S. El juicio en general es la proposición que afirma que el concepto S tiene las características del concepto P. Pero lo que nunca vamos a perder es justamente ese orden. Primero estará el S, primero estará el sujeto y después estará el predicado. Siempre apegándonos al concepto de oración copulativa en estructura básica del español. Siempre sujeto, después predicado, unidos por un verbo ser o estar. En positivo o en negativo, no importa, pero siempre la estructura será esa. Si se fijan, mantenemos la idea. Siempre S será o no será P. Lo que hicimos con los juicios es agregar aditamentos de cualidad y de cantidad. Pero la idea de S es P siempre se va a mantener. La próxima semana, la próxima semana, vamos a hablar ya del silogismo. Y el silogismo sí nos puede cambiar un poco las cosas. Sobre todo, porque en el silogismo existe mayor relevancia en cuanto a la extensión y más que en cuanto a la extensión, en cuanto a la comprensión de los conceptos. Y la comprensión de los conceptos, o sea, cuál de todos los conceptos involucrados es capaz de contener a los demás o no, dependiendo de ese factor, tendremos que establecer si la posición en la cual se nos ha de hacer el cambio necesario para ordenarlo primero antes de comenzar a trabajar. Esa es una variante respecto de si la P es más importante que la S en una premisa, que ya en la siguiente clase hablaremos de premisas eh, y normas del silogismo, pero por el momento no. Por el momento simplemente mantenemos la noción de S es P, sujeto es predicado, con sus variantes, tanto de cantidad como de universalidad y particularidad, o como de su cualidad en cuanto a si afirma o niega. Ok, hagan ustedes los ejercicios. Esta es una clase un poco más práctica, así que necesito que por favor estén atentas y atentos a ambos ejercicios que les van a quedar acá. Vamos a ver. El primer ejercicio es este. Ok, fíjense bien.
Esta es una noticia interesante. No tiene mucho contexto, pero igual se los puedo dar. Hace un par de años, una compañía minera en Australia, si no estoy mal, fue esto. em, Haciendo exploraciones mineras obviamente, con minería a cielo abierto, dinamitó una serie de montañas que contenían diferentes tipos de registros o vestigios arqueológicos. No les importó, no se dieron cuenta, muy entre comillas, no se dieron cuenta de que había pinturas rupestres y eh, algún tipo de emplazamiento urbano en la región y simplemente pues dinamitaron todo y estalló. Fue un relajo en su momento. Pero el punto es este. El argumento que nos llega es este. En un nuevo caso de daño al patrimonio mundial, la minera Río Tinto hizo explotar un sitio sagrado del pueblo Pinicara. Se considera una afrenta irreparable al legado cultural de ese país. Nada más. En un nuevo caso de daño al patrimonio mundial, la minera Río Tinto hizo explotar un sitio sagrado del pueblo Pinicara. Se considera una afrenta irreparable al legado cultural de ese país. Analícenlo y díganme qué tipo de juicio está detrás. Ya saben, tienen que leerlo, limpiarlo de conectores textuales, de marcadores, de nexos, de lo que no nos funciona hasta que les quede una única oración pequeña. Esa la trasladan del lenguaje cotidiano al lenguaje formal y a partir de eso identifican sus cuantificadores y sus cualificadores y me dicen qué tipo de juicio es. Cuando hayan hecho eso, habrá un segundo ejercicio, este, que tiene que ver también con el proceso. Dentro del grupo de vestigios descubiertos en la cueva de Yucán, varios no tienen explicación desde la perspectiva arqueológica. Ok, vamos entonces. Les voy a poner primero para este van a tener 5 minutos y me lo van a dejar. Cuando terminen, no, todavía no me den respuestas, por favor. Simplemente trabajen. Y dentro de 5 minutos trabajan en el siguiente.
¿Quiénes terminaron ya? Levantan la mano, por favor. Vamos a ver, tengo... hmm, ok, todavía tengo poco, entonces voy a dar un par de minutos más para que terminen de trabajar en este. Y ya les pasamos al siguiente. Muy bien, no me den respuestas. Pasamos al siguiente ejercicio. Fíjense bien acá. Dentro del grupo de vestigios descubiertos en la cueva Yucán, varios no tienen explicación desde la perspectiva arqueológica. Volvemos a la misma idea. Limpian la redacción, por así decirlo, para que les quede una única oración. Fíjense bien en cuál es la acción, cuál es la acción en relación con el sujeto. Y a partir de ahí entonces pasan del lenguaje cotidiano al lenguaje formal, ubican los cuantificadores, ubican el cualificador y ya a partir de ahí dictaminan qué tipo de juicio es. 5 minutos también.
Muy bien, ¿quién tiene respuesta ya? Que levante la mano. Muy bien, vamos. Veamos qué pasó aquí. Vamos con el primero. A ver qué pasa. Lo mismo, siempre. ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Qué tipo de juicio es? Solo letra. Vamos al chat, solo letra. Tres respuestas. ¿Quién más se anima? ¿Alguien más? Bien, muy bien. Aquí prácticamente la totalidad me dijo A. Y la respuesta efectivamente es A. Aquí algunos de ustedes están colocando y no. Volvamos siempre sobre la misma idea, por favor. Estamos buscando primero limpiar la redacción para poder quedarnos únicamente con el, eh, con la oración que sostiene el argumento. En este caso, sabemos que esto no es importante porque es contexto y también acá sabemos que esto está fuera. Entonces nos queda una oración pequeña que se lee como la minera Río Tinto hizo explotar un sitio sagrado del pueblo Pinicara. Ok, voy a regresar acá para poder em, sacarlo todo, porque después tengo que usar esta presentación en la siguiente clase. La minera, me voy a reservar el nombre, hizo explotar un sitio sagrado. Volvemos al mismo punto. ¿De quién estamos hablando en la oración y qué es lo que decimos de ese alguien? Entonces, ¿de quién hablamos en la oración? De la minera. ¿Y qué decimos de ella? ¿Qué hizo? Entonces, cuando encontramos la acción, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hizo o no hizo? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, hizo. Por lo tanto, este juicio afirma. Este es un juicio que afirma. La minera, como es una minera específica y no tenemos ningún otro elemento de redacción que nos haga pensar que existen más mineras dentro del argumento o existen eh, más actores asociados al elemento central, entonces podemos determinar que este es el concepto tratado en su totalidad, porque esa minera en específico es responsable de algo. Así que pasamos esto siempre al lenguaje, del lenguaje cotidiano al lenguaje formal. La minera es una minera, no importa la redacción, toda vez se establezca bien el elemento que hizo explotar un sitio sagrado. Ok, entonces podemos ampliar. Toda minera, si quieren para que no nos confundamos, le ponemos el nombre. Toda minera Río Tinto es. Y tenemos ya nuestro cuantificador y también nuestro cualificador. Toda minera es. Reducimos a sus elementos más abstractos. Todo S es P. Listo. Este es, como bien dice la mayoría de ustedes, un juicio. Veamos qué pasó en el siguiente. Solo les voy a borrar aquí todo esto porque, como les digo, a mí después esta presentación me sirve en el siguiente horario. ¿Qué pasa entonces con el siguiente argumento? Veamos. Chat, respuestas acá. ¿Qué tipo de juicio es este? Un poco variada la respuesta, pero me agrada ver que en general, no, ya no. Pero algunos de ustedes sí atinaron. Este es un tipo de juicio O. ¿Por qué es O y no I? Volvemos al mismo principio.
Aislamos los elementos, siempre. Ya sabemos que esto, como es esta coma nos sirve para marcar contexto, así que no es importante dentro del proceso. Lo que nos queda es que varios, y aquí sí podríamos regresar a la idea original y abrirla como tal, varios descubrimientos o varios vestigios no tienen explicación. Y volvemos sobre el mismo eje. ¿De quién estamos hablando? De los varios vestigios o de los vestigios. Al contrario, hablamos de los vestigios. ¿Y qué decimos de ellos? Que no tienen explicación. Volvemos al mismo punto. Ya que identificamos qué es lo que decimos de ellos, nos preguntamos, ¿tienen o no tienen? Y la respuesta nos la da el mismo texto. No tienen. Por ende, pasamos al lenguaje formal. Varios vestigios no son explicables o no son vestigios que tengan explicación, pero la cualidad es lo que encontramos a través del texto. Hacemos el cambio, en vez de varios, que ya sabemos que es una forma que esconde también un cuantificador, colocamos el correcto, algunos. Vestigios no son. ¿Identificamos nuestro cuantificador? Sí. ¿Identificamos nuestro cualificador? También. No son. Está en negativo. Hacemos las sustituciones necesarias. S y P. Algún S no es P. Esto es un juicio O. Por aquí alguien me pregunta. Por aquí alguien me pregunta. Primero, confírmeme que están viendo que estoy escribiendo en la pantalla o no les aparece. Sí, gracias. Ok, entonces aquí tenemos ya el desplegado. Algún S no es P. Tipo de juicio O. Como les digo, en estos casos lo importante es entender el argumento, establecer dónde está la oración que carga con el argumento y a partir de allí identificar justamente esos dos puntos, de quién habla esa oración y qué es lo que se dice de ella. Y al identificar ambos aspectos fundamentales, podremos saber si habla de la totalidad, habla de la parcialidad y si lo hace en forma de afirmación o en forma de negación. Muy bien, por aquí alguien me preguntaba si todo el tiempo hay que hacer este proceso cuando analizamos un juicio. No, es como en la redacción que les decía yo el semestre pasado, que todos los pasos de la redacción generativa al principio son pasos que se realizan de forma manual, de forma física en muchas ocasiones, llevando uno por uno cada paso de la mano, pero con el tiempo y conforme se va agudizando la mente en el proceso, muchos de ellos quedan de forma mental nada más, nada más. Lo mismo sucede con esto. En ocasiones o en este paso, al principio, es bueno ir abriendo cada uno de los argumentos para que no nos perdamos en el proceso. Pero ya cuando tengan ustedes la suficiente capacidad para poder reconocer esto, simplemente van a poder leer el argumento, darse cuenta dónde están las claves y determinar que esto efectivamente es un juicio tipo O. ¿Qué podríamos hacer con esto? ¿Qué teníamos como resultado en el juicio anterior? Decíamos que era un juicio A, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces si lo sumamos? A más O, ¿qué nos da como resultado? En este momento no pueden saberlo, pero la próxima semana vamos a llegar justamente a esto. La próxima semana vamos a hablar ya de silogismos como tal y también de operaciones que tienen que ver con sumas de juicios, que al final todo silogismo en realidad es simplemente eso, la suma de dos juicios o la obtención de un juicio válido a partir de la combinación de dos juicios dados o dos juicios determinados. Por favor, entonces, ahora, por su cuenta, necesito que lean dentro de los próximos días
el capítulo número 6 relacionado con proposiciones categóricas. Y aquí es donde les pido yo también un favor. Necesito, por favor, que además del capítulo 6, para poder abordar el silogismo con el tiempo correcto, lean por su cuenta también el capítulo número 7. En el capítulo número 7 van a encontrar algunos temas interesantes que van a tener que ver sobre todo con la validez y la verdad en los argumentos y con el paso del lenguaje coloquial al lenguaje lógico, que es lo que hemos estado también haciendo aquí con estos ejercicios, solo que de manera un poco más superficial. Entonces, por favor, para el próximo martes, tengan ustedes ya leído el capítulo 6, que eso es lo que ya vimos aquí en la última semana, y el capítulo 7 que abordamos también parcialmente con el lenguaje formal o el lenguaje lógico a partir del lenguaje cotidiano. En el libro van a encontrar también las tablas que yo les presenté acá, no de la misma manera, lo van a encontrar de otra forma. No es que la información sea diferente, simplemente está diagramado de forma distinta, pero van a tener lo mismo, los tipos de juicio, con un ejemplo, y también la tabla de distribuciones. Entonces, allí van a encontrar más información al respecto. Entonces, nada, nos vemos el próximo martes para empezar a platicar acerca del silogismo y cómo es que estos juicios se van a convertir en algo que se conocen como premisas dentro de los procesos de razonamiento. Nos vemos el martes. Recuerden, por favor, por si no les han dicho, el lunes no hay actividades académicas. No tienen ustedes clase porque, bueno, hay una conjunción ahí de, de conmemoraciones. Está el Día del Abogado, me parece, que es el lunes, o no sé si es hoy. Bueno, si es hoy, felicidades, por cierto. Y también se aprovecha porque dentro del calendario universitario también está el Día del Economista y el Día del Humanista. Entonces, nosotros los humanistas, tanto como los economistas, siempre juntamos los 2 días en el mismo día del abogado para poder tomar el descanso que representa. O bueno, lo toman porque por lo general siempre se cambia al lunes y yo nunca he tenido clases los lunes en esta facultad. Ok, nos vemos entonces el martes. Que estén ustedes bien. Por aquí me quedo con Mauricio nada más. Y bueno, Noé, que se quede al final también. Los demás vamos saliendo, por favor. Mauricio, una consulta. Dígame, licenciado, buenas noches. Buena noche. Sí, dígame. Perdone la molestia otra vez. Porque no hacemos una cosa. Como usted me Dígame, mandó dígame. correos viendo esto, quedemos por correo de nuevo en un día de la semana entrante y volvemos a hacer el proceso. No sé qué pasó ahora, pero lo hacemos. Fíjese, licenciado, así rapidito, fíjese que la licenciada Loina lo hizo escaneado y ya me mandó el comprobante, o sea, la nota que ya le recibieron la papelería. Lo que pasa es de que le pusimos la nota final y solo era perdón, se le puso la nota total y ellos solo quieren lo más, dices, 30 puntos, y después ellos lo agregan, algo así. Yo honestamente eso sí no lo había hecho. Pero le puedo mandar correíto para juntarnos otra vez, licenciado, perdone. Sí, mándame un correo y ya lo vemos. Ya entendí Yo dónde estuvo la falla. se lo puedo enviar el día, ¿qué? Lunes, para que usted me Mándamelo el diga cuándo lunes puede. y mándamelo el lunes y podríamos. Ajá. Sí, no estoy seguro. Podría ser el miércoles, pero a mediodía. Buenísimo. Yo veo ahí cómo salgo, no hay problema. Yo le llevo las hojitas. Va, está bueno. Sí, muy amable, licenciado. Buenas noches. Muy bien. Igualmente, licenciado, yo también con ese tema, le mandé incluso el correo, ya se lo Ok. mandé para que lo Dale. pueda revisar, por favor, me comenta cómo procederíamos. Por ahí nos comunicamos entonces. Gracias. Nos Gracias, vemos. Feliz igualmente. noche. Feliz noche, chao.